Listo. Listo. Pero ¿podés Ahí está, grabar vos, Graciela? Todos ¿Estás? ahí está podemos grabar grabando. los Y que, hacer digamos. entrar. Y hacer entrar también. Sí, 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 Ah, tranquila. listo, entonces, listo. Tranqui, tranqui. A la voz de Aura, entonces. Bueno, bueno, Hoy, buenas tardes a hoy, todos. A el encuentro de hoy le dimos como nombre intertestamentario. Eh, Después van a recibir un PowerPoint con todos los temas que hoy se van a ir tocando. Pero primero quería mencionar a qué llamamos esto de intertestamentario, ¿no? En primer lugar, que tenemos en las Biblias cristianas dos grandes bloques de literatura, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En principio, desde el primer libro del Antiguo Testamento hasta el último libro del Nuevo Testamento, entrarían dentro de la literatura de lo que es la literatura intertestamentaria. Pero entre la finalización de lo que sería el Antiguo Testamento, aproximadamente año 250 a.C., hasta el año 50 después de Cristo, donde aparecen los primeros escritos cristianos, como las cartas eh, de Pablo, que son los primeros escritos del Nuevo Testamento, las 7 cartas auténticas escritas en la década del 50, hay un periodo muy rico en literatura y nos vamos a centrar en algunos de ellos. Algunos textos, algunos textos son asumidos por la Iglesia Católica como canónicos. A esto, y no los asume, obviamente, el canon judío, los descarta, los lee, pero los descarta como para formar parte del canon. No forman parte del canon judío, del canon hebreo, y tampoco lo asumen las Biblias de la Iglesia de la Reforma, la Iglesia protestante o iglesias evangélicas, no lo tienen. Pero la Iglesia Católica asume 7 libros que se denominan libros deuterocanónicos, que son los libros de sabiduría de Salomón, el libro del Eclesiástico, el libro de Baruch, la carta de Jeremías, que en algunas ediciones la carta de Jeremías es el último capítulo del libro de Baruch, pero que son dos obras separadas. Serían la carta de Jeremías y el libro de Baruch por separado, el libro de Tobías, el libro de Judith, el primer libro de los Macabeos y el segundo libro de los Macabeos. Estos libros son asumidos por la Iglesia Católica y son canónicos. Se los pone en un sector que se denominan libros deuterocanónicos, porque entraron al canon en un segundo momento, pero son libros asumidos como inspirados y canónicos. Ya terminando esta clase, y la que viene, vamos terminando lo que es el Antiguo Testamento y el cuatrimestre que viene vamos a ver el Nuevo Testamento. En el mundo judío que se plasma en el Nuevo Testamento, sobre todo en los Evangelios y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, vamos a ver que el mundo que rodeaba a Jesús pertenece a un momento histórico determinado, es el judaísmo del primer siglo, llamado judaísmo del segundo templo. Ese mundo judío, diverso, polarizado, tiene características sociales muy características, donde vamos a ver que hay muchos sectores sociales de poder, sobre todo, e influyentes, de poder político y de poder religioso.
como los fariseos, los saduceos, los herodianos, los idumeos, que son grupos sociales que ni siquiera son nombrados en todo el Antiguo Testamento, pero que van a ser fundamental para entender el Nuevo Testamento. Primero, para entender este mundo social en el que se movió Jesús, el mundo social que vamos a leer en el Nuevo Testamento, vamos a hacer primero un repaso histórico. Vamos a empezar con el hecho histórico rápidamente, porque ya lo vimos detenidamente, el hecho histórico para ir, voy a hacer este caminito histórico, digamos, para que vayamos viendo cómo van surgiendo algunos de estos grupos y cómo se van desarrollando socialmente. Desde el exilio en Babilonia en el año 587 a.C., en adelante van a suceder una serie de hechos que van a ser determinantes para entender el judaísmo del primer siglo. Una vez que Nabucodonosor destruye Jerusalén y comienza con la deportación, son 3 grandes deportaciones a la ciudad de Babilonia y alrededores de judíos, la población del sur de Judá, el desierto de Judá, queda casi despoblado. Esto lo aprovechan grupos que habitaban la costa. Israel nunca ocupó la costa de la tierra de Palestina, de la tierra de Israel. Nunca se interesó en esta época por la costa, por la zona, sino por el campo se interesó Israel. Entonces la costa quedaba habitada, lo que hoy es la Franja de Gaza sobre todo, estaba habitada en la época de Nabucodonosor por los descendientes de los filisteos, ¿no? Que cuando llegan los filisteos fundan 5 ciudades fortificadas: Asdod, Ascalón, Gaza. Eran ciudades fortificadas, eran ciudades donde vivían estos filisteos, y ya para esta época los descendientes de estos filisteos eran muchísimos y habían ocupado casi todo el territorio de la Franja de Gaza. Aprovechando la deportación y viendo que parte de la tierra de Judá quedó despoblada, comienzan a salir de Gaza y a entrar al territorio de Judea, poblando todo el sur de lo que es Judea. Cuando vuelven digamos, los exiliados a ocupar sus orígenes, se van a encontrar con este primer problema, que hay nuevos ocupantes y que ya tenía nombre el lugar. Al lugar le habían puesto Idumea. Y aquí nace el pueblo de los idumeos, que es el pueblo de donde va a salir, por ejemplo, un personaje muy importante de la época de Jesús, un idumeo que va a ser rey, que es Herodes el Grande y toda su descendencia, ¿no? Herodes Antipas, Antípatro, etc. Ya ahí vemos conformado un grupo social que no aparece nombrado nunca en el Antiguo Testamento, pero que es muy importante en la época de Jesús, ¿no? Los idumeos que comienzan a surgir en Judea a partir del exilio en Babilonia. A partir de acá, todos los períodos de la historia de Israel van a llevar el nombre del imperio que los domina. O sea que desde el año 587 hasta el año 539 a.C., se va a conocer como el período babilónico. A partir del año 539, donde el rey persa Ciro derrota a los descendientes de Nabucodonosor y pasa a ser el imperio persa, el imperio que domina el mundo, va a dominar también sobre Israel. Y a partir del año 539 se va a comenzar lo que se conoce como el período persa, período que se va a extender desde el año 539 a.C. hasta el año 333 a.C. En esa época se va a llamar período persa, y en esa época se va a escribir gran parte, si no todo, el Antiguo Testamento, con algunas pocas excepciones de algunas partes de algunos libros que van a surgir después
y se van a ir editando. Pero entre el periodo babilónico y el periodo persa va a surgir la Torá. Pero vos querés que yo comparta el Power, Compartí el de los periodos históricos, el que hay primero, muy bien. una de las diapositivas. Dale. Una aclaración, Pablo, estamos grabando en la nube. ¿Está? Perfecto, sí, sí, perfecto, así tiene que ser. Bien. Cuando sucede lo de, esto ya lo vimos, pero no está mal repasarlo un poquito, cuando sucede lo de la deportación en Babilonia, ¿qué pasa con el pueblo de Judea? ¿Qué pasa con los judíos? ¿Qué pasa con Israel? Pierden todo tipo de identidad, quedan sin tierra, sin templo, sin sacerdote, sin gobierno, porque ya no hay más rey, pierden todo tipo de identidad. Y comienzan desde el exilio en Babilonia a buscar marcas de identidad, marcas que los hagan judíos. Aquí comienza lo que conocemos como judaísmo. Este puede ser el comienzo de lo que conocemos como judaísmo, donde empiezan a reforzarse estas marcas de identidad de este pueblo que quedó deportado en la diáspora. Estas marcas de identidad son, rápidamente, principalmente, el monoteísmo absoluto, ¿no? Acá se recrudece el monoteísmo. Solo creemos en un solo Dios y el monoteísmo nace aquí. El monoteísmo absoluto, yo creo solo en Yahvé y es nuestro Dios. Y esto es lo que nos une. A partir de allí va a haber marcas de identidad muy particulares. La principal es la Torá. Van a escribir a estos 5 rollos, estos 5 libros que va a formar parte del corazón de la vida de cualquier judío. La Torá es la marca de identidad principal que va a tener, porque de la Torá va a salir toda la forma de vida que van a tener los judíos. Otra de las marcas de identidad es el sábado, el descanso sabático, los regímenes de pureza y alimentarios, ¿no? Comer determinadas cosas a determinados horarios, la circuncisión del varón y demás, ¿no? Estas marcas de identidad van a formar lo que es el judaísmo. Todo esto va a quedar asentado a partir de este proceso que va a empezar en Babilonia y va a terminar en lo que se llama período persa, con la conformación total de lo que se conoce como Torah y luego de todo el Tanaj, los escritos proféticos y los que tuvimos. Y acá me quiero detener. El período persa termina en el año 333 porque abruptamente va a comenzar lo que se conoce como período helenístico o griego. En el año 333, Alejandro Magno va a tomar el poder de toda la región. En realidad, para el mundo judío, según un escritor que tiene Flavio Josefo, Alejandro Magno llega a Jerusalén, no recibe ninguna resistencia por parte del pueblo ni de las autoridades, es recibido como un héroe y va al templo y adora al templo. Esto no ocurrió así, Alejandro Magno nunca fue a Israel, pero sí mandó generales que en 2 días recibieron hubo cierta tensión, una pequeña batalla, pero en 2 días lograron doblegar a las tropas de Israel y tomaron la región, ¿no? A partir de ahí, en el año 333, comienza en Israel lo que se conoce como el período griego o el período helenístico. 10 años después, casi, en el año 323 a.C., en Babilonia, muere Alejandro Magno. Y todo el imperio que había formado, que iba desde Grecia hasta las fronteras con la India, se divide en 3. Lo que es Grecia y Macedonia queda para los generales de los descendientes de Antígono, de un general del ejército de Alejandro. Egipto y Palestina queda en manos de los lágidas o ptolomeos. Y desde Siria, Damasco, hacia Babilonia, todo el imperio griego queda en manos de los seleucidas.
los descendientes de un general llamado Seleuco. Así quedó conformado y Palestina o Israel, a partir de ese año 323, después de la muerte de Alejandro, hasta el año 200, pasa a formar parte del Imperio Ptolomeo o Láguida. Se llama de las dos formas, se puede decir. Porque Ptolomeo, que era el general que gobernaba al principio en esa, era el hijo de Lago, que había formado una dinastía. En este periodo griego, con los Ptolomeos no hubo mayores problemas. Dominaron la zona, daban libertad religiosa, daban bastantes libertades, pero en el año 200 ocurre algo que es determinante en la historia de Israel. En el año 200 a.C., en una batalla que se llama la batalla de Panion, Antíoco III, un general seleucida, quiere entrar a Egipto y conquista toda la zona de Israel. Y a partir de ahí, del año 200, Israel deja de estar en manos de los griegos ptolomeos y pasa a estar en manos de los griegos seleucidas, que eran un tanto diferentes a los ptolomeos. Los seleucidas eran más rígidos, daban menos libertades y eran más fanáticos de su religión. O sea que a los países que dominaban los obligaban a seguir la religión de ellos, del politeísmo griego, digamos. Todo esto va recrudeciéndose porque con los Ptolomeos en Israel se vivía cierta libertad y mucha libertad religiosa, se podía celebrar en el templo, comenzaban a surgir dentro de Israel lo que eran los orígenes de lo que luego serían las sinagogas, en fin, un montón de estamentos que comenzaban judíos que comenzaban a surgir en esa época. Pero en el año 175, un descendiente de estos seleucidas sube al poder. Este hombre se llamaba Antíoco IV Epífanes. Antíoco IV Epífanes toma el poder de toda la región en el año 175 a.C. y en el año 170 prohíbe la religión judía. Y comienza, por distintos decretos, por ejemplo, a obligar a los judíos a comer carnes de cerdo, a trabajar los días sábados, hasta que en el año 167 llega al máximo de la tiranía este Antíoco IV y profana el templo, toma el templo de Jerusalén para sí y pone imágenes de dioses griegos y en el centro del templo, en el patio central, una gran estatua de Zeus olímpico. Y obliga a todos los judíos a ofrecer sacrificios para el dios griego Zeus y a ofrecer ofrendas, y a los sacerdotes y a todo el pueblo los obliga a hacer ofrendas. Esto dura un par de años. ¿Me siguen hasta acá? ¿Siguen? Sí, ¿Alguno tiene alguna pregunta? Sí. En el año 168, después que los judíos están obligados a no cumplir los preceptos legales de su propia ley y están obligados en el templo de Jerusalén a rendir honor a los dioses griegos, se revela un sacerdote que se llama Matatías, que era nieto de un sacerdote muy importante de Israel llamado Asmón, ¿no? Este Asmón creó, cuando era sacerdote, fue sumo sacerdote y creó una casta sacerdotal. Había muchas castas sacerdotales. Para que tengan una idea, en esta época habría 7.000 sacerdotes divididos en distintos grupos. Había 24 grupos, entre 7.000 y 9.000 sacerdotes y otro tanto levitas, 7.000 o 9.000 levitas también divididos en grupos. Todos estos, levitas y sacerdotes, trabajaban en el templo de Jerusalén, pero no podían ir 9.000, entonces se turnaban por mes. Cada mes iba 2 o 3 grupos de sacerdotes
En enero iba determinado grupo, en febrero iban otros sacerdotes, y así eran los turnos de los grupos. Se trabajaba así en el templo porque eran muchísimos los sacerdotes. Uno de estos sacerdotes, llamado Matatías, junto con otros hombres, esperó que algunos sacerdotes del templo fueron a rendirle culto a este Zeus, al dios griego, los esperaron y los mataron. Después de esta revuelta, tienen que huir con este Matatías y huyen a una ciudad que se llama Modín, que es cerca de Jerusalén. Y ahí, en la ciudad de Modín, este Matatías comienza a reclutar gente porque gracias, esto está muy bueno. Muchas gracias. Este Matatías, este sacerdote, se levanta contra Antíoco IV Epífanes. El año es el año 166, 168. Se levanta contra Antíoco y en el año 166, en una de las batallas, muere Matatías. Pero lo sucede su hijo, que se llama Judas Macabeo. Y este Judas Macabeo va a tomar las riendas y va a liderar él va a tomar la posta de la rebelión contra los Seleucidas, ¿no? Y va a comenzar conquistando la ciudad de Modín. Y cada vez tiene, en todo el territorio de Israel, cada vez tiene más adeptos. Porque el judío no quería rendirle culto a ningún dios que no sea Yahvé. Pero estaban obligados bajo pena de muerte. Fue un momento muy oscuro en la vida de Israel, muy duro. Eran obligados a comer carnes de cerdo, para que tengan una idea. En los días sábados tenían que ir a trabajar, no podían orar a Yahvé, estaba prohibido. Y esta rebelión, que se llama la rebelión de los Macabeos por este Judas, que es hijo de Matatías, empieza a juntar mucha gente, empieza a reclutar gente, es un líder, un caudillo carismático, y comienza por conquistar la ciudad de donde ellos eran, que era la ciudad de Modín. Una vez que tienen la ciudad de Modín, el objetivo era tomar Jerusalén. Y logra juntar tanta gente que derrota a los Seleucidas. En determinado momento, en el año 164, derrota a los Seleucidas, los expulsa de Jerusalén y recupera Jerusalén y el templo. Lo primero que hace Judas es limpia el templo, saca todo lo que es pagano, todos los dioses, los prende fuego, limpia el templo, lo saca fuera de la ciudad, prende fuego todo lo que es pagano, lo purifica, lo limpia, tiene un proceso de limpieza muy extenso, y una vez que el templo quedó purificado, le vuelve a dedicar el templo de Jerusalén a su verdadero dueño, que es Yahvé. A este hecho histórico, cuando Judas recupera en el año 164 el templo para Yahvé, hasta el día de hoy se lo conmemora con una fiesta que se llama Hanukkah, que se conmemora, creo que siempre es en diciembre o a finales de diciembre, por ahí, que coincide muchas veces con nuestra Navidad. Para esa fiesta hay una fiesta que se llama Hanukkah, que es conmemora este hecho, ¿no? Que se llama la fiesta de la dedicación, cuando Judas recupera el templo de Jerusalén para su propio pueblo. Y aquí comienza lo que es el germen de lo que luego se va a conocer como la dinastía Asmonea. ¿Por qué? Porque Judas, siguen los Seleucidas queriendo tomar el control otra vez de Jerusalén, pero ocurre algo en el mundo. En el mundo ocurre algo que Judas lo vio. Cuando conquista Jerusalén ve que los Seleucidas ya no son tan dueños del mundo, porque se estaba asomando por el otro horizonte lo que luego sería el Imperio Romano. Y ya vio que Roma empezaba a tomar posición de varios territorios griegos. Parte de Macedonia, parte del Asia Menor. Los generales romanos comenzaban a expandirse. Entonces, los Seleucidas van a tener este problema. ¿Qué hace Judas? Se va a Roma y pide ayuda. Con esta ayuda puede sostener un poco más la revuelta y en el año 160 a.C. muere en batalla.
y lo sucede su hermano Jonatán. Jonatán lo va a suceder a Judas, y ya los seleucidas para esto van a estar más débiles. Entonces, los seleucidas y las nuevas autoridades judías, en manos de este hermano de Judas Macabeo llamado Jonatán, hacen una especie de tregua y se calma todo. Ya no hay tanta revuelta y ahí termina lo que es lo que se conoce como la guerra o la revuelta de los macabeos, que es una revuelta en definitiva para recuperar Jerusalén y expulsar al enemigo. Y acá comienza, hasta acá quería llegar, porque acá va a comenzar un tema determinante con este Jonatán. Lo que va a hacer Jonatán, este hermano de Judas Macabeo, es, como vio que su familia es la que conquistó y liberó del opresor a Israel y recuperó el templo, cuando sube en el año 160, unos pocos años después, se autonombra sumo sacerdote. Entonces el resto de los sacerdotes, o al menos la mayoría de los sacerdotes, había 9.000 sacerdotes, 5.000 sacerdotes se le van al humo. Y le dicen que no, que él no era, que la elección no es así, la elección de sumo sacerdote se hace de otra forma, le quieren explicar, pero el tipo se planta y dice, el sumo sacerdote soy yo porque mi familia recuperó Israel, y el que no está de acuerdo que se vaya. Y comienza una guerra interna dentro del templo y una persecución con los opositores a estos macabeos, ¿no? Entonces comienzan como una batalla interna de poder dentro de dentro del mismo templo, y cuestiones de poder, ¿no? Pero este Jonatán Macabeo tiene algo a favor, el pueblo, porque recién está la memoria de su hermano Judas, que había echado a Antíoco IV Epífanes, que había recuperado el templo. Entonces, los sacerdotes del templo que dicen, vos no sos sumo sacerdote porque así no es la elección y demás, tienen que huir y van a comenzar a ser perseguidos por este Jonatán. Estos sacerdotes que huyen del templo se van a ocultar o a formar comunidades en el desierto de Judá. Y forman un montón de comunidades. Van al desierto, ¿por qué? Porque el desierto es el lugar donde el hombre muestra toda su debilidad. En el desierto cualquier ser humano es débil y necesita solo de Dios para sobrevivir. En el desierto mostramos toda nuestra fragilidad humana. Y aparte, en el desierto es un lugar teológico muy importante para Israel, porque en el desierto Dios se manifestó a su pueblo, en el desierto del Sinaí. En el desierto nace la generación que va a entrar por primera vez a la tierra prometida. O sea que el desierto teológicamente es un punto muy importante, y estos sacerdotes, verdaderos sacerdotes del templo, que huyen y forman comunidades sacerdotales en todo el desierto de Judá, van a comenzar a formar una nueva forma de vida, más apegada a la Torá, más apegada a la santidad y más alejada de lo político y del poder central de Jerusalén. Y aquí nacen, con estos sacerdotes que se ocultan en el templo, un grupo que se va a conocer más adelante como los esenios. Los esenios nacen a partir de estas personas, estos sacerdotes, que van a formar comunidades en el desierto de Judá. La más famosa comunidad, gracias a casi 1.000 rollos que se encontraron cerca del Mar Muerto, es la comunidad esenia de Qumran, ¿no? A orillas del Mar Muerto, en unas cuevas se encontraron rollos en varias cuevas, algunos más deteriorados, algunos rollos muy enteros. Lo que sí se encontraron como 14.000 fragmentos
que en un proceso de trabajo arduo de décadas se pudieron armar y llegaron a formarse, creo que 997 rollos. La mayoría bíblicos, otros rollos se llaman rollos sectarios porque hablan de la propia comunidad, otros rollos son comentarios a textos bíblicos, y este es el mayor documento histórico que tenemos de la existencia de estos grupos, de estos esenios, ¿no? Que se sabe que son esenios porque cuando uno lee algún rollo sectario, o sea, los rollos de la regla de la comunidad, va a ver que coinciden con las características que daba un autor judío de esa época, Flavio Josefo, de finales del siglo I, que hablaba de todos los grupos sociales de Israel, y cuando daba la característica de los esenios va a coincidir con la regla de la comunidad de estos grupos, ¿no? Entonces se sabe que estos son los que estaban en Qumran, eran esenios, pero había otras comunidades esenias desparramadas por el desierto de Judá. Luego que muere este Jonatán, lo sucede su hermano Simón. Y Simón, que es el hermano más chico de estos macabeos, va a ir más allá. No solo se autoproclama sumo sacerdote, sino que se corona rey. Va a decir, yo soy el nuevo gobernante, soy sumo sacerdote y aparte soy rey. Y este Simón, en parte, va a dar comienzo a lo que se va a conocer como la dinastía Asmonea. Ahí comienza lo que es la dinastía Asmonea, ¿no? Estos descendientes de Asmón que se van a coronar rey. Y aquí va a tener oposición de casi todo el pueblo. ¿Por qué? Porque por empezar, si son sacerdotes, son levitas. Y el rey de Israel tiene que ser de la tribu de Judá y aparte descendiente del rey David. Si no es de la tribu de Judá y descendiente del rey David, no puede ser rey de Israel. Sin embargo, esta gente se autoproclama rey y bueno, y van a tenerlo, a partir de acá los que suban, los sucesores, van a tener el cargo de sumo sacerdote, o sea que van a manejar el templo y van a manejar el palacio real porque van a proclamarse rey. Ante esta protesta, acá va a empezar a protestar todo el pueblo. Entonces van a tener problemas legales y lo que hace Simón es formar una especie, para protección legal, una especie de Corte Suprema de Justicia a favor. Ya para todo esto, cuando se van todos estos sacerdotes, que eran un número grandísimo, pónganle 4.000 o 5.000 sacerdotes, ellos nombran 4.000 o 5.000 sacerdotes nuevos para cubrir estos puestos, todos sacerdotes adeptos a sus políticas. A este nuevo sacerdocio los va a llamar saduceos. Y aquí nacen los saduceos. ¿Por qué los llama saduceos? Porque van a decir que son los descendientes de Sadoc. ¿Quién es Sadoc? En el segundo libro de Samuel, capítulo 8, cuando el rey David gobernaba, el sumo sacerdote era Sadoc, que duró hasta tiempos de Salomón, porque si uno va al primer libro de los Reyes, capítulo 2, el sumo sacerdote de Israel es Sadoc. Estos nuevos sacerdotes, adeptos, ¿no?, a los macabeos, van a decir que son descendientes de ese Sadoc para justificar su sacerdocio. Entonces ahí nacen los saduceos y ahí tenemos otro grupo que va a tener mucha influencia en la época de Jesús. Pero cuando se autoproclama rey, ya el pueblo no va a estar contento con este nombramiento de rey, porque acá ya todos la tienen clara, que el rey de Israel tiene que ser sí o sí descendiente de David, porque está en la Torá, porque está en la ley. Más que en la Torá están los profetas, ¿no? Los profetas anteriores. Ahí va a surgir, a partir del libro de los Reyes y del segundo libro de Samuel, que el rey que gobierne Judá va a tener que ser descendiente de David. Entonces van a surgir muchas protestas dentro del pueblo contra estos asmoneos, contra esta dinastía.
Y van a surgir un grupo de personas que van a dedicarse a vivir la Torá fielmente. Van a vivir una vida pura, van a respetar el sábado, van a comer lo que tienen que comer, van a hacerlo todos los ritos de pureza que tienen que hacer. Y se van a autollamar los Hasidim, o sea, los separados. Ahí está lo impuro y yo vivo así conforme a la Torá. Estos Hasidim son el origen de los fariseos. Aquí nacen los fariseos, también un grupo muy influyente en la época de Jesús. Y nace como protesta de estos asmoneos. Pero tan fuerte era la protesta de estos Hasidim, de estos separados, contra los asmoneos, que uno de los descendientes asmoneos, llamado Alejandro Janeo, durante su reinado se dice que mató más de 4.000 fariseos. Y a los que no mató los encarceló, porque eran activistas en contra de este gobierno. Si bien en la época asmonea, en realidad, hay como un quiebre en lo que es la historia de Israel, y aquí Israel en realidad logra tener cierta independencia política, porque en definitiva los está gobernando alguien del pueblo de Israel. Los asmoneos son judíos, son de la propia, son de la propia tierra, son judíos y están gobernando. Es un momento de independencia. Independencia que va a durar hasta el año 63, ¿no? Los asmoneos, la dinastía asmonea va a ir desde el año 142, desde que este se corona rey, este descendiente de Judas Macabeo se corona rey, hasta el año 63. ¿Qué pasa en el año 63? Ya vimos cómo surgieron algunos de los grupos, los idumeos primero, luego surgieron los esenios, los saduceos, que son los nuevos sacerdotes, cómo se formó el Sanedrín, cuando este Simón forma la Corte Suprema de Justicia que sea adepta, la llena de sacerdotes saduceos, sacerdotes adeptos. El número del Sanedrín era de 79 y le pone ese nombre, Sanedrín, que es la corte que luego va a condenar, va a juzgar y condenar a Jesús, ¿no? Que nacen aquí en la época de los asmoneos. Bueno, contada esta historia que dura hasta el año 63, ¿qué pasa en el año 63? Llega Pompeyo, un general romano, y a partir de ahí se van los asmoneos y empieza a ser todo dominado por Roma. A partir de ahí comienza el período romano. Pompeyo, para llegar a conquistar esa tierra, recibe ayuda de una persona del pueblo de los idumeos. Los idumeos son colaboracionistas de Roma para que lleguen al poder, y el que los ayuda es un tal Antípatro, que es el padre de Herodes el Grande. El papá de Herodes se llama Antípatro y es el que colabora y el que presta mucha logística para que Roma pueda dominar esa región. Perdón, ¿cómo estamos hasta acá? Los estoy mareando, pero bueno. Sí, Estamos muy bien, Fer. Son bueno, menos cuarto. sí. Este periodo, todo este periodo que vengo contando con estas personas, ¿no? El periodo de la guerra que nace en Judea, la guerra de los macabeos, que es a partir de la opresión de Antíoco IV Epífanes y la sublevación macabea, que después va a derivar en lo que se conoce como la dinastía asmonea. Todo este periodo está redactado en 3 libros que van a formar parte del canon de la Biblia católica. El primer libro y segundo libro de los Macabeos y el libro de Judith. Son los 3 libros que van a hablar de estas formas. Entonces ya contada la historia, así a grandes rasgos, vamos a hablar de estos libros. Lo primero que tengo que decir es que el primer libro y el segundo libro de Macabeos, uno no es continuación del otro. Son 2 obras completamente independientes. El primer libro de los Macabeos
es una obra escrita en hebreo y traducida al griego. Es una obra más extensa y que toca más, dilata más la narración histórica que la segunda parte. El primer libro de los Macabeos va a empezar con, digamos, con la incursión en la zona de Alejandro Magno. Va a ser una pequeña síntesis de cómo llega Alejandro Magno a la zona, a la región, y cómo domina la región Alejandro. Y después va a centralizarse, lógicamente, en la opresión de Antíoco IV Epífanes, que es el que profana el templo, y la liberación por parte de Judas Macabeo. Pero sí, la historia va a estar centrada en la guerra de los Macabeos, liderada por Judas, pero la historia que nos va a narrar se va a extender, va a narrar todo lo de Judas, la muerte de Judas Macabeo en batalla en el año 160, va a seguir con todo el gobierno de su hermano Jonatán, y luego va a seguir con el gobierno del hermano más chico de Judas, que es Simón, que es el que se autoproclama rey. Este autor, que nos va a narrar todos estos acontecimientos, es un autor pro-macabeo, es un autor que está a favor de que los macabeos hayan gobernado, ¿no? Es un autor que va a tener esa tendencia. El segundo libro de los Macabeos ya es distinto. Por empezar, es una obra desde su origen escrita en griego. Y está escrita en Alejandría. Está escrita en Alejandría. Y es la síntesis de una obra monumental sobre la revuelta de los Macabeos, una obra que está en 5 volúmenes, que escribió un tal Jasón de Cirene. Este Jasón de Cirene en griego escribió La Gran Guerra de los Macabeos. Y lo que hace el autor del segundo libro de los Macabeos es una síntesis muy minuciosa de este periodo, pero se va a centrar su libro solo en la profanación del templo, la toma del poder de Antíoco IV Epífanes, cómo profana el templo, nos va a narrar situaciones que nos van a poner en contexto, cómo a un judío llamado Eleazar le obligan a comer cerdo, cómo pasan determinadas cosas, y nos va a hablar de la revuelta de los Macabeos solo con Judas Macabeo. Y por lo que escribe es muy crítico de los Macabeos, no de Judas, que es un líder y es un héroe nacional hoy en día. Judas nunca se autoproclamó nada. De hecho, murió en batalla en el año 160 y siempre estuvo en el frente de batalla, este Judas Macabeo. Lo que los hermanos que nunca habían ido a pelear y que se coronan sumos sacerdotes y reyes son los del problema. Este es muy crítico con eso, este autor, pero va a terminar la historia antes de la muerte de Judas. En una de las batallas, Judas mata a un rey, a un general, Seleucia, llamado Nicanor, una batalla muy famosa, y termina con esa batalla. Judas es el héroe y solo nos va a contar eso. Y lo poco que va a hablar de lo que sigue es muy crítico ante esas cosas por las cuestiones que va a dar de cómo tiene que vivir un judío, que va a ser todo lo contrario a lo que van a hacer los asmoneos en el poder. Esto es una síntesis de lo que es el primer libro y el segundo libro de los Macabeos. Uno, repito, no es continuación del otro, sino que son 2 obras independientes, y que el segundo libro de los Macabeos se va a centrar más en lo que es la rebelión macabea en sí, que es liderada solo por Judas Macabeo. El otro libro, acá tengo la Biblia, muy interesante, es el libro de Judith. Si uno agarra el libro de Judith y comienza a leerlo, lo primero que va a decir es que el autor mezcla todo, confunde todo, no conoce la historia y tiene mezclado todos los acontecimientos históricos. Cuando uno lee, va a pensar eso del autor. Sin embargo, el autor es un genio de la historia, y cuando narra su novela didáctica, Judith, lo hace en forma magistral, porque ¿qué hace? No nombra el período griego, pero nombra todos los períodos anteriores de opresión, por lo que Antíoco IV Epífanes es la encarnación del mal, ¿no? Nos va a presentar a Nabucodonosor,
que en la vida real es el rey de Babilonia en el año 587, como el rey de Asiria. ¿Cuál es el imperio asiria? ¿Qué hizo Asiria? Asiria, 2 siglos antes de Nabucodonosor, en el año 722 a.C., ¿qué aniquiló? 10 tribus de Israel se llevó puesta, desaparece Israel. Asiria invade el reino del norte y desaparecen literalmente de la faz de la tierra 10 tribus de Israel. A partir de ahí solo quedan en pie los levitas y la tribu de Judá, nada más. No hay otras tribus de Israel porque son todas aniquiladas por el imperio asirio. Por lo que Asiria es el que aniquila Israel. Este libro de Judith nos va a presentar a Nabucodonosor no como rey de Babilonia, como el rey de Asiria. Y su principal general va a ser Holofernes. Y Holofernes era un general, pero no era ni asirio ni babilónico, era un general persa. O sea que condensa los 3 grandes imperios que oprimieron a Israel durante la historia, Asiria, Babilonia y Persia, en un solo relato. Y en los 7 primeros capítulos nos va a presentar a Nabucodonosor como el rey del mundo y a su general en jefe, Holofernes, como su brazo de aniquilación. ¿Qué va a hacer este Holofernes con todo el ejército descrito en el libro de Judith de 120.000 infantes y otro tanto de caballería, un ejército poderosísimo? Va a sitiar Israel. Se va a parar en una ciudad que se llama Betulia o Betulá y va a sitiar Israel. ¿Cuál es qué es lo que quiere hacer? Entrar y destruir Jerusalén. ¿No? Quiere ir aniquilando a todos los pueblos del mundo. Cuando llega a Israel, los jefes de Israel van a hacer lo que hicieron muchos del pueblo de Israel cuando Antíoco IV los obligaba a rendir homenaje. Iban y rendían homenaje a los dioses paganos. Los dirigentes de Israel van a empezar a decir, nos están sitiando, nos estamos quedando sin comida, nos estamos quedando sin agua, vamos a tener que entregarles todo. A partir del capítulo 8 va a aparecer el personaje central del libro, que es una viuda llamada Judith. Y una viuda, no cualquier viuda, una viuda samaritana. Recuerden que Samaria y Judea no se llevan muy bien, que digamos. Esta viuda samaritana es la que va a defender a Israel. Pero miren el juego que hace. Judith, lógicamente, es el femenino ¿de qué? Del nombre Judas. Judas es el militar caudillo que liberó de las manos de Antíoco IV Epífanes a Israel en la batalla, en la revuelta de los macabeos, ¿no? Judas es un caudillo militar que libera a Israel. En el libro, la que libera a Israel es el femenino de Judas, que es Judith, y no es ningún líder militar, es una viuda. Y no solo es una viuda, sino que es samaritana. ¿Y dónde va a poner su confianza Judith para liberar a Israel? En Dios. Si uno se fija en las oraciones que hace permanentemente Judith, todo el capítulo 9 el capítulo 9 del libro es una gran oración de Judith. ¿Y qué va a decir Judith? Escucha, Dios mío, a esta viuda. Tú hiciste el pasado, tú hiciste el presente y tú hiciste el futuro. Tú proyectas el pasado y el futuro y todo lo proyectado ha sucedido. En otro lugar dice, tu poder no está en el número, tu poder no está en los guerreros, tu señorío no está en las armas, sino que eres Dios de los humildes. Solo ayudas a los pequeños, a los defensores de los débiles, y eres protector de los abandonados, y eres el salvador de los desaparecidos. Todo el capítulo 9
es la confianza plena que va a tener Judith en Dios, que es lo que le faltó a Israel para los macabeos, para Judas Macabeo, en el momento en que este tipo profanó el templo, ¿no? Antíoco IV profana el templo, pero sí, los judíos, bueno, estos son muy fuertes, listo, ¿qué quieren? ¿Que hagamos un sacrificio a favor de otro Dios? Lo hacemos. Y eso es lo que protestaba Judas Macabeo cuando lideraba la revuelta contra el opresor. En este caso es una viuda, pero la que salva a Israel en una escena, parece que era muy bella, porque está descrita como una mujer muy bella, entonces entra al campamento de los asirios, comandado por Holofernes, el general asirio, y enamora a Holofernes, este le ofrece un banquete, se embriaga, y ya le dice que pasemos a la alcoba, cuando va, tirate en el lecho que ahí voy, cuando se acostó, estaba remamado el hombre, fue y le cortó la cabeza. Entonces agarra la cabeza de Holofernes, la muestra y salen todos los asirios espantados y el pueblo la ve como una... Es una novela, pero la historia contada con la libertad que la cuenta, donde enlaza todos los momentos históricos de Israel en un solo relato, lo hace un cuento magistral, digamos, y nos está narrando esta época de los macabeos a su forma. Quería, si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, y si los estoy mareando mucho con los datos. Porque quería orientar más que nada, como vamos dentro de poco ya a entrar en el Nuevo Testamento, viendo sobre todo algunos extractos sociales del mundo judío de la época de Jesús que van a surgir en los relatos de los evangelios y en los relatos del Nuevo Testamento, para que hagamos base cuando leamos qué son los saduceos, ya sabemos qué son los saduceos. ¿Qué son los fariseos? Ya sabemos. Estos grupos que van surgiendo en esta época son muy distintos. Los saduceos van a son grupos de poder son círculos de poder en torno al sacerdocio. Son los sacerdotes y los círculos de poder cercanos al sacerdocio. Esos son los saduceos. Es un partido político, religioso. Los fariseos son laicos y son contrarios entre sí. Los saduceos solo van a aceptar, los que nacen acá con estos macabeos, este nuevo sacerdocio llamado sacerdocio saduceo, solo van a aceptar a la Torá, o sea, aceptan solo los 5 rollos de la Torá, el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números y Deuteronomio, y no aceptan ningún otro escrito. Los saduceos no van a creer en la vida después de la muerte, no creen en los ángeles, no creen en los demonios, y los saduceos que dicen, la única vida es esta. Dios nos creó para que vivamos ahora acá. Y después de la muerte, ¿qué hay? Nada. De polvo eres y en polvo volverás. Eso nos da una pauta de que los saduceos tenían la interpretación muy literal de los escritos sagrados. Y como sagrados solo estaban estos 5 libros. No creían ni tomaban a los libros proféticos, no leían los Ketubim, no leían los salmos, como textos sagrados. Sí, los leerían, pero no como textos sagrados. Lo único vinculante como sagrado era la Torá, los 5 rollos de la Torá. Y sobre todo, no creen en la vida después de la muerte. Los fariseos, al contrario, creen que hay otra vida después de esta, creen en la vida después de la muerte, porque tienen una visión más amplia. Este grupo social laico va a creer en la Torá y va a aceptar como vinculante los escritos proféticos, o sea, Josué, Jueces, Samuel, Reyes, y todos los escritos profetas, los salmos y todos los Ketubim. Todo lo que forma el Antiguo Testamento, o sea, el Tanaj, o sea, la Biblia hebrea, es todo
literatura sagrada para los fariseos. Ellos aceptan la Biblia a pleno y van a tener, a partir de allí, una interpretación más diversa de lo que es la Torá. Los saduceos son más literalistas, lo que dice la palabra es esto y nada más. Ellos van a tener los fariseos van a tener una interpretación más abierta y por hecho más diversificada. Va a haber varios grupos rabínicos o fariseos distintos. Por ejemplo, va a haber fariseos que van a seguir una escuela que se llama la escuela del Rabí Hillel, que tienen una forma más flexible de interpretar, y si no, va a haber otra escuela rabínica de un rabino que llamaba Shammai, que va a tener una forma más rígida de interpretación. Hay varias escuelas rabínicas, el fariseo va a tener una interpretación muy abierta y muy diversa. El otro grupo más cercano a los fariseos son los esenios, después va a haber otro grupo que vamos a ver que son los bautistas, en fin. Los idumeos están nombrados en el Nuevo Testamento como herodianos, que son los que responden políticamente de un partido político que eran los adeptos a Herodes y a los descendientes de Herodes. Esos son los herodianos. Cuando se dice herodiano eran idumeos. Y quería tocar el otro punto. Ya tenemos el punto de inflexión más grande de la historia de Israel, que es el exilio en Babilonia. Luego la incursión de los Seleucidas. Y el punto de inflexión que va a cambiar el mundo judío para siempre va a ocurrir en el año 70 con la destrucción del Templo de Jerusalén, ¿no? Cuando Roma toma el poder a partir del año 63 antes de Cristo, va a gobernar durante mucho tiempo la región. Y en el 70 va a ocurrir un hecho que va a cambiar el mundo judío para siempre. Va a ser un antes y un después. En el año 70, Roma, por medio del general Tito, que era el hijo del emperador romano que recién había asumido Vespasiano, va a destruir Jerusalén y el templo. Va a prender fuego el templo. El templo queda destruido. Y a partir de ahí, a partir de ese hecho puntual, la destrucción del templo, que va a ocurrir el 29 de agosto del año 70, solo dos grupos judíos van a quedar en pie, que son los fariseos y los judíos mesiánicos seguidores de Jesús. El resto del mundo, de los grupos, de los diversos grupos judíos, esenios, ya son aniquilados antes del 70, no va a quedar ningún esenio. Los saduceos, al no haber templo, no tienen razón de ser, entonces como grupo social desaparece, ya no va a haber más sacerdotes. Desde ahí, Israel es una religión sin sacerdotes. Y a partir de ahí va a haber un rabino muy famoso en esa época, llamado Rabí Yohanan ben Zakkai, que es el líder fariseo en esa época de la destrucción del templo, del año 70. ¿No? Entre el año 66 y el año 74, en esos años, ocurrió algo que se llama la Guerra Judía, que es la guerra, una sublevación del pueblo judío para echar a Roma. Esta sublevación duró del año 66, que comienza la guerra, hasta el año 74, que es sofocada. Pero en el interín, en el año 70, ocurre lo más importante de la guerra, que es la destrucción del templo de Jerusalén, ¿no? Y estos dos grupos judíos que quedan solo en pie. Los mesiánicos, seguidores de Jesús, como grupo judío, ya se van conformando en lo que se va a conocer como cristianismo. Ya eran cristianos, obviamente, en esta época, y ya estaban autoidentificados como cristianos, pero no estaban separados antes de la destrucción del templo totalmente del judaísmo. Y se lo consideraba, hasta este hecho, una secta más dentro del mundo judío. Y los fariseos, el grupo fariseo, que
bajo el liderazgo de Rabí Yohanan Ben Zakkai, se van a juntar en una ciudad llamada Yamnia, que es cerca de Jerusalén, y durante casi 2 décadas van a realizar distintas asambleas para determinar cómo va a seguir el mundo judío, ¿no? Y en Yamnia se dieron las bases, ahí se conforma el canon, se decide prácticamente en Yamnia, hacia el año 90 o 100, de cuáles son los libros que van a formar parte del canon hebreo. Hasta ahí no había concepto de canon, en el mundo judío. No había ningún tipo de concepto de canon. A partir de ahí van a decir, estos rabinos que se juntan en Yamnia, estos son los escritos canónicos, que son 39 libros de la tradición hebrea, que son los escritos antes de Esdras y Nehemías. De Esdras y Nehemías hacia atrás van a formar parte del canon. De Esdras y Nehemías hacia adelante no van a formar parte del canon. Por eso muchos libros van a ir quedando fuera. Por ejemplo, ahí tienen un ejemplo. El Sirá está escrito en hebreo, porque se suele confundir con que en Yamnia se dijo lo que está escrito en griego no va a formar canon, parte del canon, lo que está escrito en hebreo sí, no. Porque el Sirá está en hebreo también, porque en Qumran se encontró el Sirá en hebreo, pero no forma parte del canon hebreo porque es temprano, es tardío, digamos, del año 100 a.C. Entonces hay muchos libros tardíos que no van a formar parte, tienen que ser libros antiguos. Y también ahí se separa lo que es cristianismo, van a decir, los maestros de Yamnia, los rabinos, van a decir, bueno, los que siguen a Jesús como Mesías no van a poder entrar más. Se expulsa al cristiano de la sinagoga. Es otro hecho importante que va a ocurrir en Yamnia. Y otro de los hechos importantísimos que van a ocurrir en Yamnia, se van a sentar las bases de lo que va a ser el judaísmo rabínico, que es el judaísmo de hoy en día. Todo ese judaísmo rabínico que vivimos hoy se llama judaísmo rabínico porque los líderes espirituales y religiosos del judaísmo son los rabinos, ya no hay sacerdotes, son los rabinos. Entonces se va a configurar el judaísmo rabínico a partir de algunos preceptos que van a surgir aquí después. Obviamente van a ir tomando forma en otras asambleas que van a hacer, lógicamente. A partir de ahí, también se va a decir que la Torá oral se va a tener que empezar a pasar por escrito, y a finales del siglo II va a surgir la Mishnah y luego el Talmud. Son escritos, todos en referencia a interpretaciones rabínicas de la Torá. Primero se escribe la Mishnah y después el Talmud. Bueno, quería dar un panorama de lo que va a ser nuestra entrada en el Nuevo Testamento con estos grupos sociales. No sé si alguno tiene alguna pregunta, algún comentario. Y disculpen si los confundí, porque no pude pasar entonces. Desde el celular no puedo pasar el PowerPoint. Igual Pablo se los va a pasar a ustedes. Fernando, sí, gracias. Ahí, mira, estoy compartiendo la línea de tiempo que la pueden ver. Hoy Fernando estuvo recorriendo todo, ahí hay una pregunta de Gloria. Y está la línea de tiempo donde yo se las mandé ya un par de veces, así que ahí pueden ver todos los tiempos. Fíjense que en un momento Fernando pasó ya al Nuevo Testamento, al momento después del año cero, en donde ahí y a la destrucción del templo, que es en el año 70 después de Cristo, templo que había sido construido por los idumeos, ¿no? Por Herodes Por Herodes, el claro. Grande. O sea, Sí, duró poco tiempo ese templo tan majestuoso que tuvo Jerusalén. Eh, claro. sí, Gloria, no sé si querés Aparte, preguntar algo y Sí, después, sí. Fernando, alguna aclaración o algo así. Simplemente porque Fernando comentó que Judith era como que relataba hechos más históricos al principio y después hablaba más como en primera persona, ¿no? Sobre ella. Todos estos últimos textos que estuvimos viendo hoy con vos tienen que ver más con el hecho histórico, es como que daría la impresión, no los leí todos, pero me daría la impresión claro. de que
nos lleva más a lo que es la historia en sí. Muy bien. A ver, va por ahí. Porque si bien uno cuando lee a Judith dice de historia no tiene nada, porque Nabucodonosor con Asiria no tiene nada que ver. Cuando Ujú. nació Nabucodonosor, Asiria ya ni existía. Y Holofernes es un general que surge 200 años después de Nabucodonosor en Persia. Sí, O sea, pero sí, está centrado en hechos históricos. Lo que hace el autor es concentrar todos estos periodos en un solo relato. Entonces pone, perfecto. Y en el libro es muy llamativo que Judith aparece recién en el capítulo 8, porque el libro se estructura del capítulo 1 al capítulo 7, presenta a Nabucodonosor como el rey Dios del mundo. Y el capítulo 8 hasta el final del libro presenta a Yahvé como el Dios del universo y el perfecto. triunfo de Yahvé. Muchas Gracias, gracias gracias. a vos. ¿Alguna No sé otra si alguien tiene pregunta? alguna pregunta, algún otro comentario. Eh, no, yo me quedaba pensando qué interesante cómo nos vamos metiendo en el contexto, ¿no? Como explicaste muy bien todo, cómo de repente nos metimos ya en la época de Jesús para poder entender un poco más, ¿no? Los evangelios y bueno, y todos los textos del Nuevo Testamento que vamos a ver la segunda parte del año. Así que Gloria dice que sí porque ya los pasó, pero dice que va a reincidir. Pasa Así que que cuando leamos el Nuevo Testamento y veamos estos grupos que ni siquiera son mencionados en todo el Antiguo Testamento, van a decir dónde salieron. Sin Totalmente voy embargo, a coincidir con eso mismo, porque el año pasado lo vi desde otra óptica. Hoy ya tengo la cabeza un poco más abierta, entonces me intriga ver qué es lo que me va a generar nuevamente cursarlo. muy bien. Fíjense aquí cómo, vamos a, sí, sí, por ejemplo, uno a Jesús lo va a ver a lo largo, cuando veamos los evangelios, que permanentemente va a ir a comer a la casa de un fariseo. Siempre va a tener diálogo con un escriba. Siempre va a estar en tensión o no, ¿eh? Diálogo ameno o diálogo de tensión, pero va a ser. Con los saduceos ya es más chocante. Con los saduceos ya es más, ya no hay relación, porque no tiene nada que, no hay nada en común entre Jesús y los saduceos. Sí hay más en común entre Jesús y los fariseos, por ejemplo. Entonces uno va entendiendo más por qué fue a comer a la casa de tal fariseo. ¿Qué diferencia hay entre un grupo y el otro? y por otro lado también interesante eso que ya anticipó cuando habló tanto de historia, esto de que después del 70 de la destrucción del templo, del 70 después de Cristo, ¿no? Donde se destruye el templo, ahí ya quedan solamente los fariseos y los judíos cristianos. Entonces, cuando se Exactamente. escriben los evangelios, quedaban solo esos dos grupos. Entonces, las discusiones que tiene Jesús con los fariseos respecto a la Torá son discusiones dialécticas que tenían los grupos de judíos seguidores del Mesías con los grupos de judíos fariseos. Entonces, los evangelistas no solamente representan el mensaje de Jesús, sino que en concreto ponen en discusión, que estaba en discusión entre las comunidades, ¿no? Situaciones Como un concretas. ejemplo nada más, ¿eh? Y fíjense que estos Claro. grupos que vive Jesús en la época de Jesús, se formaron en este periodo de independencia que tuvo, que es muy importante y no es tan conocido este periodo de independencia que tiene, que son ¿cuántos años son? Como 100 años Claro. de independencia que tiene el pueblo, ¿no? Y Bueno, ahí, que mal bueno, o bien, hay una cierta independencia con los sí, pueblos. bastante, sí, claro que sí. Sí, Claro. sí. Y esto lo que Eh, vos decís, por ejemplo, se ve mucho en el evangelio que me toca dar a mí, Juan, cuando dice, lo que dice Pablo es así. En los evangelios hay mucho de lo que está viviendo la comunidad en ese momento, después del año 70. O sea, una tradición de Jesús la actualizan a lo que están viviendo ellos. Por ejemplo, en un momento va a decir
que estaban reunidos, el Evangelio de Juan, los discípulos y no salían por miedo a los judíos. Pero eso nunca lo vivió ni Jesús ni su Dios, porque eran recontra judíos todos. No tenían Ujú. miedo a algo que desconocían. Pero eso es algo que está viviendo la comunidad de Juan en algún momento determinado de la década del 90, por ejemplo. Claro, piensen que nosotros lo leemos todo como un libro y le damos una continuidad, ¿no? Que la tiene la continuidad, pero nos olvidamos de que, imagínense lo que era un argentino de la época de la colonia, ¿no? Que ni siquiera se llamaba argentino, y los cambios, sin pensar en los cambios tecnológicos, si quieren, porque eso es muy particular de esta época, pero los cambios políticos que hubieron desde un habitante de la Argentina de hace 200 años, ¿no? Y cómo cambia la mentalidad de la gente. Entonces, entender esto nos hace poder entender mejor el mensaje de Jesús y de los evangelios, ¿no? Ese es el objetivo. Así que hasta ahí estamos, ya estamos vendiendo el Ahí. curso que viene, ¿eh? Le estamos vendiendo el curso que viene. Y un Igual, detalle, un detalle, perdón, Graciela, ahí no, te no, no, dejo, está no bien. hace falta volver a anotarse, que ahí vi que Sujail se volvió a anotar en un curso del Nuevo Testamento, Introducción al Nuevo Testamento, ustedes que vienen de antiguo ya continúan, no hace falta, Los, estamos claro, promocionándolo, les vamos a compartir en el grupo, les vamos a compartir el link para que inviten si quieren a alguien a anotarse directamente en el del Nuevo Testamento. sí. Sí, Lo que quería aclarar ahí es que sí, si alguno empieza Nuevo Testamento de las personas que ustedes inviten, que no se asuste porque igual va a haber una pequeña introducción también a los grupos, A los que va a grupos. ser mucho más sencilla porque acá estamos viendo el origen, pero bueno, va a estar como para también ayornarlos para justamente empezar a hablar del Nuevo Testamento. Perdón, Muy bien, Sujail y después Moira. sí. pido disculpas porque en realidad me mandaron la invitación ustedes, Adrián, y bueno, yo me anoté, nada más. Perfecto, estás muy entusiasmado. Está muy bien, por eso aclaro, porque no había aclarado, ustedes ya continúan en el curso, pero vamos a circular esa invitación por si quieren invitar a otra gente que arranque desde el Nuevo Testamento, ¿eh? Sí, Moira, Yo quería hacer Alguien una, escribió en el chat. dale Hay Moira y después un... vamos a ver los mensajes. una preguntita. Ahí Sí. en el Nuevo Testamento después mencionan a los celotes y los nazarenos. Sí, hay muchos más grupos que lo vamos a ver. Los celotes nacen ya en la época de Jesús, ya en el año 6. Se dice que hay una revuelta en Judá en el año 6 después de Cristo, y ahí dicen que es el germen de lo que van a ser después los celotes, que en realidad en el mundo judío llaman sicarios, y en griego se le dice celotas o celotes, que son grupos más violentos que los fariseos. Son como los fariseos, pero quieren expulsar a Roma por medio de la fuerza. Más guerrilleros, para decirlo. Más guerrilleros, exacto. Sí, como decía Y, Graciela, los vamos a volver a ver y Jesús iniciando. tendría alguno que otro ahí. Algún que Ini- otro. Iniciando el Nuevo Testamento, vamos a ver un poco los grupos sociales que Sí, estaban más ahí, ¿no? detallado y no con tanta historia. Sí. Claro. Y lo mismo hay libros que quedaron en este periodo, hay bastantes libros que, bueno, Fernando nos llegó a ver todos, que podrían ubicarse en alguno de los grupos, por ejemplo, el libro de Tobías, Mm, que podría Todavía. ser literatura intertestamentaria, también podría ser literatura universalista, ¿no? En cualquiera de estos dos grupos podría meterse, que también es un libro que habla mucho de historia, pero dentro de una novela con aparentes errores mm. de historicidad, ¿no? Y Porque, después bueno, mucha, como siempre, lo importante es el mensaje y no mucha la. literatura apócrifa del antiguo, ¿no? Sí, mucha literatura apócrifa que no entró en los escritos sagrados. Claro. Hay bastante. Está el libro de Daniel, que es un libro Sí. apocalíptico, y ese Ujú. libro muy interesante lo vamos a ver
mínimamente cuando veamos Apocalipsis. Entonces, cuando veamos Apocalipsis, vamos a hablar un poquito de ese libro, por el porque, bueno, género para literario, enmarcarlo, claro, enmarcarlo dentro del género apocalíptico, eh, que tiene mucho que ver también con este periodo que nos contó Fernando. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? Bueno. Muy buen, Fer, muy interesante como muy siempre. lindo estuvo. Y Un bueno, abrazo. continuamos. El trabajo será para dentro de 15 días, así que ahí van a tener unos minutitos para hablar cada uno, como le dijimos varias veces. Y bueno, después, no sé, que nos queda una clase más que nos va a dar José Luis. Nos sorprenderá con algún tema en particular de todo No lo que sé con vimos qué. en el Antiguo El, Testamento. ¿Eh? el director en persona. El director en persona, él saca de su fichero, de su galera, lo que tenga ganas en ese momento. Bueno, lo está preparando, ¿no? Pero no anticipamos nada. Así que, bien, fíjense si revén la clase esta, fíjense que la línea de tiempo les va a ayudar bastante, que les mandamos en su momento al principio. Así Muy es. bien, muchas Bueno, gracias. muchas Gracias a gracias. Nos todos y estamos gracias a viendo. Gracias, profe. Gracias. Muy Muchas gracias, interesante, muy linda clase. muy interesante. Gracias. Nos mantenemos en contacto en el chat. Bueno, se va. Chao, Gracias, gracias. Hasta luego, Raúl. Chao, Hasta luego. gracias a todos.